Una de las críticas que hace la población al gobierno es que han vuelto los apagones. Y los apagones no dejan dormir, los apagones no dejan que se pueda llevar a cabo la actividad productiva de una forma regular, los apagones significan que las personas han tenido que salir otra vez a comprar baterías para sus inversores, han tenido que salir a comprar algunos generadores de electricidad de esos pequeños de emergencia y también obviamente algunos que no pueden comprar ese tipo de aparatos, pues tiene que pasar las noches que ni siquiera pueden prender un abanico y pasan las noches sin que puedan estar cómodos para poder dormir. Tengo muchísimas personas que me llaman, me dicen, óyeme, es que tengo varios días que no puedo dormir, tengo una situación en la cual los niños también están pues desesperados, que no pueden ver televisión. Así que realmente estamos ante una situación complicada, una situación que preocupa a la población, le molesta a la población y obviamente hace que el gobierno se sienta también en una situación bien desesperada por el hecho de que cuando uno analiza lo que está sucediendo en el sector eléctrico se da cuenta de que la demanda se ha colocado por encima de la oferta. Y eso habría que preguntarse el por qué. ¿Por qué de repente, después de que pasamos varios años en que la demanda estaba por debajo, es decir, que la oferta era suficiente para abastecer toda la demanda, por qué ahora estamos ante una situación donde la oferta está por debajo de la demanda? ¿Qué es lo que ha sucedido? Recuerden que la demanda crece regularmente porque la economía se expande. Es una economía que se expande en promedio en los últimos 30 años a un 5%. Es lógico que también se expanda la demanda de electricidad. Si tomamos en el año 2020 y analizamos lo que estaba sucediendo en ese momento, nos damos cuenta de que en ese año pues no había prácticamente apagones y uno se pregunta el por qué no había apagones. Y estábamos en una situación donde en medio del COVID todo el mundo estaba en las casas, todo el mundo estaba utilizando energía eléctrica y sin embargo usted veía que había un suministro muy estable de electricidad, la población estaba tranquila, la población utilizaba, y específicamente los niños, podían conectarse a través del internet a sus escuelas, recibían sus clases y eso gracias a que había un abastecimiento continuo de electricidad. Claro, había situaciones donde si es un circuito muy específico en que se estaba haciendo algún tipo de reparación, pues salía de operación ese circuito, pero por lo general en ese periodo del año 2020 había un abastecimiento muy importante de electricidad, había una cantidad enorme de circuitos 24 horas. Antes del 20 ya se venía aumentando, pero justamente desde finales del 19, mediados del 20, pues hubo una generalización de los circuitos 24 horas. ¿Y por qué? Por el hecho de que efectivamente aumentó de una forma muy importante la cantidad de energía eléctrica. ¿Y por qué aumentó la oferta de energía eléctrica en el año 2020? A tal punto que, si ustedes hacen memoria, no había apagones. En ese momento, vuelvo y repito, en general, las personas, los agentes económicos, las empresas, pues tenían la oportunidad de tener abastecimiento de electricidad de una forma continua. Y eso se debe a esa planta, la generadora de electricidad Central Termoeléctrica Punta Catalina. La Central Termoeléctrica Punta Catalina, que se puso en marcha en noviembre del año 2019, la primera unidad, y luego en abril del año 2020 la segunda unidad de forma ya definitiva, pues comenzaron a suplir 752 megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional. Con esos 752 megavatios suplidos por la termoeléctrica Punta Catalina, pues de repente la oferta estaba por encima de la demanda. La oferta estaba por encima de la demanda y no había apagones, no había apagones. Durante el COVID aquí nadie se quejó de que estábamos en una situación de apagones continuos, no. Y recuerden que estábamos en los primeros meses de operación de Punta Catalina, son los meses de prueba. Es como cuando usted tiene un carro nuevo, que usted tiene que darle un mantenimiento a los 5.000 kilómetros. Así mismo, Punta Catalina se le dejó, cuando se entregó el 18 de agosto a las nuevas autoridades, se le dejó todo un manual de operaciones y de gestión administrativa donde se le explicaba
cómo había que darle el mantenimiento y además cómo tenía que darle ese mantenimiento en términos periódicos para que Punta Catalina pues se mantuviese operando adecuadamente y eso permitiese siempre tener una cantidad de apagones en un mínimo. ¿Eso qué significa? Que usted podía estar tranquilo en su casa, en medio de la pandemia, en medio de lo que era esa situación tan grave que no se veía sino hace 100 años con aquella gripe española que afectó a nivel mundial. También al mundo, a la población en ese entonces, lo que fue 1919, pues de repente estábamos otra vez encerrados en nuestras casas, estábamos en una situación donde de repente necesitábamos más que nunca la electricidad y Punta Catalina logró suministrar esa electricidad. Es decir, que Punta Catalina, que llegó a representar hasta el 37% de toda la electricidad del país, Punta Catalina pues enfrentó esa gran demanda y le logró suplir la electricidad al país. Por eso, ustedes recuerdan, de repente comenzaron ya a no ser necesarias las baterías para los inversores, personas comenzaron a vender las baterías, tampoco era necesario tener pues esas pequeñas plantas eléctricas y comenzaron a venderse. De repente ya no fue necesario usted tener algún tipo de alternativa a la energía que le suministra el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado por la presencia de Punta Catalina. O sea que Punta Catalina, sin lugar a dudas, una tremenda planta de 2 unidades, que ahora mismo, si usted la analiza, está en la posición número 1 y número 2. Punta Catalina está en la lista de mérito en las mejores posiciones porque es la que tiene menor costo variable. El costo variable de Punta Catalina es alrededor de 3.5 centavos de dólar, a veces 3.4, a veces 3.6, dependiendo del precio de la tonelada métrica de carbón mineral. Pero Punta Catalina, sin lugar a dudas, es la más eficiente, la que más económico suple electricidad, genera electricidad en el país. De tal manera que tenemos una tremenda planta que es la planta que además le genera beneficios directos al Estado. Recuerda que Punta Catalina produce beneficios anuales de 250 millones de dólares para el Estado Dominicano, 250 millones de dólares anuales al Estado Dominicano. Pero además, le produce ahorro a las empresas de norte, de sur y de este por un monto de alrededor de 300 millones de dólares, por la diferencia entre el precio del mercado spot que ellas tendrían que pagar y el precio que le vende Punta Catalina. Por ejemplo, vamos a suponer que el mercado spot esté en 16, 17 centavos y Punta Catalina le venda 11. Esa diferencia de los 6 centavos multiplicado por la cantidad de energía que suple Punta Catalina le da el ahorro de esos 300 millones de dólares anuales, que en algunos momentos, cuando el precio del mercado spot sube, por ejemplo, a 20 centavos, pues Punta Catalina le ahorra muchísimo más. Pero en términos promedio anuales, 300 millones de dólares más los 250 millones de dólares de beneficios directos de Punta Catalina para el Estado Dominicano, es un ahorro de 550 millones de dólares a favor de las finanzas públicas. 550 millones de dólares le da ese monstruo que es Punta Catalina. Si se hubiese construido otra Punta Catalina, tuviésemos 1.000 millones de dólares de beneficios para el Estado Dominicano. Pero con ella única, que es la joya de la corona del sistema eléctrico nacional, pues tenemos un nivel de aporte a las finanzas públicas de 500 millones de dólares. Y la gran pregunta, en el año 2020, ¿cuál era el déficit del sector eléctrico? Alrededor de 500 millones de dólares. Es decir, que Punta Catalina prácticamente iba a borrar totalmente el déficit del sector eléctrico. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que de eso, que era lo ideal, tener a Punta Catalina con un nivel de beneficios para el Estado de 550 millones de dólares, donde se podía descomponer en 250 millones de beneficios directos y 300 de ahorro para de norte, sur y de este. Esa combinación, en ese momento más, ese tremendo abastecimiento de energía eléctrica a precios competitivos. ¿Por qué? Si estábamos también en el año 2020, ¿qué ha sucedido? Que de repente, hoy, en el año 2025, tenemos apagones. ¿Qué es lo que ha sucedido en la República Dominicana con
la electricidad con el sistema eléctrico nacional interconectado? ¿Por qué han regresado los apagones? ¿Por qué han vuelto esos cortes de electricidad? Esa es la gran pregunta que habría que hacerse. Porque con la presencia de Punta Catalina ya se había resuelto el problema. Punta Catalina resolvió el problema de los cortes de electricidad. Punta Catalina resolvió el problema de la necesidad de electricidad de este país, 752 megavatios. Vuelvo y repito, en algunos momentos llegó a representar el 37% de toda la demanda, Punta Catalina, y lo normal era 30%, 32%, 33%. Eso era lo normal, a unos precios altamente competitivos, a un nivel de beneficio extraordinario para las finanzas públicas, donde el déficit del sector eléctrico prácticamente se hubiese reducido a cero. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en la República Dominicana que hoy, en el año 2025, hayamos vuelto a tener apagones? ¿Qué ha sucedido? Punta Catalina está operando. Punta Catalina está supliendo su electricidad. Punta Catalina sigue siendo la reina. Punta Catalina sigue siendo la principal fuente de electricidad de todo el país. Es la planta eléctrica del pueblo dominicano, es propiedad del pueblo dominicano. Punta Catalina está ahí, las dos unidades están operando eficientemente, están localizadas en la posición número 1 y número 2 de la lista de mérito. Y la gran pregunta es, ¿por qué han regresado los apagones? Vamos a ver qué podemos nosotros decirle a ustedes para que ustedes entiendan lo que ha pasado entre el año 2020 y el año 2025, que hoy explica esos terribles apagones que han vuelto a aparecer y afectar la calidad de vida del pueblo dominicano. Vámonos a la pausa.